Hola a todos, a mi grupo y a mí nos correspondió el tema de sociedad en comandita y sociedad en comandita por acciones. El grupo está integrado por Yurani Bautista, Roosevelt Calderón, Lady Lozano y quien les habla, Marcela Estaré Lombard. hablando sobre las sociedades particulares, pero antes que nada hablaré, bueno, daré un pequeño concepto sobre sociedades particulares que como tal son unas sociedades que están integradas por una serie de aportaciones determinadas que hacen unos socios y tienen como objeto una empresa señalada. Las sociedades particulares se encuentran en el Código de Comercio y empiezan desde el título 4 con las sociedades en comandita. Aquí se pueden apreciar diferentes capítulos, empezando por el capítulo 1, que son las disposiciones comunes, e inicia con el artículo 323, hablando sobre la formación de sociedad en comandita y denominación de socios. Este artículo como tal nos habla sobre dos tipos de socios que se pueden encontrar en una compañía o en una empresa como tal. En este caso encontramos los socios gestores o colectivos y los socios comanditarios. Los socios gestores dice que se están formados siempre entre uno o más socios que comprometen de manera solidaria e ilimitadamente su responsabilidad por las operaciones sociales. Y también encontramos los socios comanditarios, que son aquellos donde se encuentra otro o varios socios que limitan la responsabilidad a sus respectivos aportes. ¿Qué quiere decir esto? Si hablamos de los socios gestores, nos dicen que son aquellos que tienen la responsabilidad de administrar de manera general la compañía, es decir, que son los que se encargan de los problemas que se presentan tanto a nivel personal como en las deudas sociales. Y también se encuentran los socios comanditarios, que como tal se puede decir que son aquellos que están obligados a responsabilizarse exclusivamente por digamos, el capital que ellos mismos están aportando o como tal otros problemas que se pueden presentar siempre y cuando sean aportaciones que ellos mismos hayan brindado a la compañía. También encontramos el artículo 324 sobre la razón social de la sociedad en comandita y responsabilidad. Ese artículo nos habla sobre la razón social de las comanditarias, se formará con el nombre completo o el solo apellido de uno o más socios colectivos y se agregará la expresión y compañía o la abreviatura ICIA, seguida en todo caso de la indicación abreviada S en C, que significa sociedades comanditarias, de las palabras o su abreviatura, o también se puede encontrar SCA, que sería de las palabras sociedad comanditaria por acciones. Mm, un ejemplo que podría dar de estos sería mi nombre, Yurani Bautista Cortés, SCA. Esa sería mi razón social, sociedad comanditaria por acciones. ¿Esto para qué? Para que los efectos legales se presuma de derecho que la sociedad es colectiva. ¿Pero qué es una sociedad colectiva? La sociedad colectiva es donde todos los socios se comprometen a participar en los mismos derechos y obligaciones, respondiendo solidariamente a las deudas sociales que se presentan dentro de la compañía. Cabe resaltar que los socios que participarán aquí participarán de manera, bueno, por igualdad. Otro ejemplo que se puede apreciar así que se vive, bueno, actualmente en Colombia es la colectiva inmobiliaria SAS, que en este caso sería su razón social, sociedad simplificada, sociedad por acciones simplificadas, esa sería su razón social. O también está las colectivas de seguros SAS, que asimismo esto hace, estas razones sociales hacen que mmm, hagan valer los derechos como una sociedad dentro de la comandita. Hoy voy a hablarles sobre el artículo 320
325 y 326 de la sociedad en comandita según el Código de Comercio. El Código 325 nos dice lo siguiente: capital social en la sociedad en comandita, prohibición de socio industrial. El capital social se formará con los aportes de los socios comanditarios o con los de estos y los de los socios colectivos simultáneamente. Cuando los colectivos hicieren aportes de capital y en la respectiva estructura se relacionaran por su valor sin perjuicio de la responsabilidad inherente a la categoría de tales socios, el comanditario no podrá en ningún caso ser un socio industrial. Adicionalmente, nos habla del artículo 326. El artículo 326 habla sobre administración de sociedad en comandita y dice lo siguiente: la administración de la sociedad estará a cargo de los socios colectivos, quienes podrán ejercerla directamente o por sus delegados, con sujeción a lo previsto para la sociedad colectiva. Esto es lo que nos dicen los dos artículos 325 y 326. Continuamos con el artículo 327 de la representación de los socios comanditarios. Los socios comanditarios no podrán ejercer funciones de representación de la sociedad, sino como delegados de los socios colectivos y para negocios determinados. En estos casos deberán indicar, al hacer uso de la razón social, que obran por su poder, su pena de responder solidariamente con los gestores por las operaciones sociales que celebren o ejecuten. En este tipo de sociedades se encuentran dos tipos de socios. Los primeros son aquellos que se comprometen solidariamente e ilimitadamente, llamados socios gestores o colectivos, mientras los segundos son los socios comanditarios, que solo limitan su responsabilidad a los aportes. Un aspecto importante en este tipo de sociedades hace referencia a la toma de decisiones de la Junta de Socios relativa a la administración. En dicha junta los socios gestores tienen un voto, mientras que a los comanditarios se les debe computar conforme a las cuotas o acciones que ellos tengan. Vamos con el artículo 328 del derecho de la inspección y pérdida en la sociedad comandita. El comandatario tendrá la facultad de inspeccionar en cualquier tiempo, por sí o por medio de un representante, los libros y documentos de la sociedad. Pero si tiene un establecimiento dedicado a las mismas actividades del establecimiento de la sociedad o forma parte de una compañía dedicada a las mismas actividades, perderá el derecho a examinar los libros sociales. Recordemos que el derecho de inspección se encuentra en los artículos 369 y 379 del numeral 4 al 447 del Código de Comercio, así como en el artículo 48 de la Ley 222 de 1995, el cual consiste en la facultad de disponer todos los asociados para examinar directamente o mediante persona delegada para tal fin los libros y comprobantes de la sociedad, con el fin de enterarse de la situación administrativa y financiera de la compañía en la cual realizan sus aportes. Los socios pueden ejercer el derecho de inspección sobre los libros y papeles de la sociedad en los términos establecidos en la ley, en las oficinas de administración que funcione el domicilio principal de la sociedad. En ningún caso, ese derecho se extenderá a los documentos que verse sobre secretos industriales o cuando se trate de datos de ser divulgados puedan ser utilizados en detrimento de la sociedad. Continuamos con el artículo 329, cesión de interés social de los socios gestores de la sociedad en comandita. Los socios gestores solo podrán ceder su interior social en la forma prevista para la cesión de las partes de interés de los socios colectivos. Esta cesión deberá otorgarse como se prevé en el título 1 de este libro para la reforma de los estatutos. Artículo 330. Cesión de cuotas de socios comanditarios. Los socios comanditarios podrán ceder sus cuotas en la forma prevista para los socios en las sociedades de responsabilidad limitada. Bueno, seguimos con el artículo 331 del Código de Comercio, que dice sobre la cesión de las acciones y parte de interés de los socios gestores. Este artículo nos dice que las acciones que un socio gestor tenga en la sociedad podrán cederse separadamente de las partes de interés que tenga como gestor.
e inversamente. Un ejemplo que podríamos dar acerca de este artículo es que, por ejemplo, en una compañía, un socio un socio, en este caso, digamos, un socio gestor podría compartir sus ideas o bueno, combinarlas con las ideas de otras personas de la misma compañía, siempre y cuando estos dos personajes tengan el propósito de lograr un objetivo para beneficio de la compañía. Artículo 332 del Código de Comercio, que nos dice sobre la distribución de utilidades de la sociedad en comandita. Este artículo nos dice que las utilidades sociales se distribuirán entre los socios gestores y comanditarios en la forma estipulada en el contrato. A falta de estipulación, las utilidades se repartirán entre los comanditarios a prórrata de sus cuotas o acciones, pagando previamente el beneficio de los socios gestores. ¿Qué quiere decir esto? Si yo estoy junto a mi socio comanditario y yo soy el socio gestor y nosotros nos dedicamos a vender un producto, ¿qué pasa? Como nosotros dos dimos nuestro aporte para este producto, la ganancia que se obtendrá de este producto será repartida de manera proporcional, el 50% para él y el 50% para mí, para que haya equidad y asimismo no llegue a afectar a la misma compañía. Ahora vamos a hablar de los artículos 333 y 334 correspondientemente. El artículo 333 nos habla sobre causales de disolución en la sociedad en comandita. La sociedad en comandita se disolverá, 1. Por las cuales señaladas en el artículo 218 de este código, que mis compañeros ya lo habrán leído anteriormente, y 2. Por las causales especiales de la sociedad colectiva cuando ocurran respecto de los socios gestores, y por último por desaparición de una de las dos categorías de socios. El artículo 334 nos habla sobre designación y remoción del liquidador en una sociedad en comandita. Nos dice lo siguiente: el liquidador de una comanditaria será designado con el voto de la mayoría absoluta, tanto de los socios colectivos como de las cuotas de los comanditarios. Si otra cosa no se hubiere previsto en los estatutos, la remoción del liquidador requerirá la misma mayoría. Le damos paso al artículo 335, que es la presunción sobre la calidad de un socio o sobre el tipo de sociedad. En caso de duda sobre la calidad de un socio, se presumirá que es colectivo, y cuando se presentare sobre la especie o tipo de la sociedad, se reputará colectiva. Recordamos que los socios comanditarios son aquellos que se comprometen solidariamente e ilimitadamente. Le damos paso al artículo 336, que habla de las decisiones de la Junta de Socios relativas a la administración, determinación de votos. En las decisiones de la Junta de Socios, cada gestor tendrá un voto. Los votos de los comanditarios se computarán conforme al número de cuotas o acciones que contenga cada uno. Por ejemplo, si decimos que por cada millón de inversión se da un voto y el socio comanditario A de una empresa llamada X ha aportado 5 millones, tiene la posibilidad de votar por cada millón una vez, es decir, termina votando 5 veces por el monto de su aporte. Si el comanditario B tiene 2 acciones en la compañía, podrá votar 2 veces por la cantidad de acciones que posea. Las decisiones relativas a la administración solamente podrán ser tomadas por los gestores a la forma prevista en los estatutos. Artículo 337. Escritura de constitución en la sociedad en comandita simple. La escritura constitutiva de la sociedad en comandita simple será otorgada por todos los socios colectivos con o sin intervención de los comanditarios. Pero se expresará siempre el nombre, domicilio, nacionalidad de estos, así como las aportaciones que haga cada uno de los asociados. Seguimos con el artículo 338, cesión de cuotas o partes de interés en la sociedad de comanditaria simple.
Las partes de interés de los socios colectivos y las cuotas de los comunitarios se cederán por la escritura pública, debiéndose inscribir en la cesión en el registro mercantil. La cesión de las partes de interés de un socio colectivo requerirán de la aprobación unánime de los socios, la cesión de las cuotas de un comanditario del voto unánime de los demás comanditarios. El artículo 339 de la inspección y vigilancia de socios comanditarios en sociedad comandita simple. Este artículo nos dice que las facultades de inspección y vigilancia interna de la sociedad serán ejercidas por los comanditarios sin perjuicio que puedan designar un revisor fiscal, cuando la mayoría de ellos así lo deciden. ¿Qué quiere decir esto? Como tal, los comanditarios siempre deben llevar un orden de un balance general de ganancias y pérdidas, compra y venta y un estado de cuentas equivalente, para que no se llame el revisor fiscal. Si así no se diera el caso, se llamaría, pues obviamente tendría que llegar el revisor fiscal y aquí se presentarían también los contadores, en el cual el revisor fiscal, al reunir todas estas cuentas, se dirigirá a la Cámara de Comercio y a la Contraloría General de la Nación, que como bien sabemos, la Contraloría es el máximo órgano de control fiscal, y pues allí también se definirá qué tipo de régimen qué tipo de régimen se basa esta compañía. Artículo 340. Reformas estatutarias de la sociedad en comandita simple. Nos dice que sin perjuicio de lo dispuesto en el artículo 338 y salvo la estipulación expresa en contrario, las reformas estatutarias se aprobarán en la unanimidad de los socios colectivos por la mayoría absoluta de votos de los comanditarios y deberán reducirse a la escritura pública. Como bien sabemos, las reformas estatutarias son aquellas donde las modificaciones se introducen a un contrato social o estatutos de forma total o parcial. Un ejemplo sería a las sociedades, a las empresas unipersonales, a las empresas asociativas de trabajo, etc. Un ejemplo podría decirse también en este caso Telmex y UNE, que se podría denominar como una empresa unipersonal donde formaron la empresa que hoy en día conocemos como Claro. Esta empresa como tal se rige también bajo una escritura pública, donde si en algún caso llegara a haber una separación de estas dos, podría haber una división de activos. 341 y 342 respectivamente nos hablan de lo siguiente. El artículo 341, aplicación de normas en lo previsto respecto de socios comanditarios en sociedad en comandita simple. En lo no previsto en este capítulo se aplicarán respecto de los socios gestores las normas de la sociedad colectiva y de los comanditarios las disposiciones de la compañía de responsabilidad limitada. En el artículo 342 habla sobre la disolución de la sociedad en comandita simple por reducción en el capital social. La sociedad en comandita simple se disolverá por pérdida que reduzca su capital a la tercera parte o menos. Le damos paso ahora al capítulo número 3, que habla sobre la sociedad en comandita por acciones. Iniciamos este capítulo con el artículo 343, que habla del número mínimo de accionistas para la constitución de la sociedad en comandita por acciones. En el acto constitutivo de la sociedad no será necesario que intervengan los socios comanditarios, pero en la escritura siempre expresará el nombre, domicilio y nacionalidad de los suscriptores, el número de acciones suscritas, su valor nominal y la parte pagada. En la comandita por acciones no podrá constituirse ni funcionar con menos de 5 accionistas. Le damos paso al artículo 344, que nos habla del capital social de la sociedad en comandita por acciones. El capital de la sociedad en comandita por acciones estará representado en títulos de igual valor.
Mientras las acciones no hayan sido íntegramente pagadas, serán necesariamente nominativas. El aporte de industria de los socios gestores no formará parte del capital social. Tales socios podrán suscribir acciones de capital sin perder la calidad de colectivos. El capital social en una sociedad comandita por acciones se forma con los aportes de los socios comanditarios o con los de estos y los de los socios colectivos simultáneamente y se denominarán acciones. A la constitución de la sociedad deberán suscribirse al menos el 50% de las acciones, entre las cuales se dividirá el capital autorizado y pagarse la tercera parte del valor de cada acción. Seguimos con el artículo 345, suscripción y plazo para el pago de acciones en sociedad en comandita por acciones. Al constituirse la sociedad deberá suscribirse por lo menos el 50% de las acciones que se divida en el capital autorizado y pagarse siquiera la tercera parte del valor de cada acción suscrita. En las suscripciones posteriores se observará la misma recta. El plazo para el pago de los instalamentos pendientes no podrá exceder de 1 año contado a partir de la fecha de suscripción. Continuamos con el artículo 346, regla para la información sobre capital autorizado, suscrito y pagado de la sociedad en comanditaria por acciones. Prohíbese enunciar el capital autorizado sin mencionar el suscrito y pagado y expresar el capital suscrito sin indicar el pagado. 347 de la aplicación de normas de sociedades anónimas a las sociedades comandita por acciones. La misión nos dice que este artículo, la emisión, la colocación y la expedición de títulos y negociación de las acciones se sujetarán a lo previsto para las sociedades anónimas, a excepción hecha de las autorizaciones de la superintendencia cuando la sociedad no esté vigilada. El artículo 348 nos dice las incompatibilidades y prohibiciones para los socios colectivos para la negociación de acciones, representación y voto. Es decir, que las incompatibilidades y prohibiciones previstas para los administradores de las sociedades anónimas regirán para los socios colectivos en lo relativo a la negociación de acciones, representación y voto en la asamblea. Un ejemplo de este sería que en el caso de que los dueños simplemente se van a tener esa función de dirigir la parte material, personal y bueno, entre otras cosas. Mientras que aquí también se pueden encontrar unos accionistas que simplemente se rigen por la parte capital, o sea, ellos brindan el capital al dueño, pero nunca van a estar ahí diciéndole lo que tiene y lo que no tiene que hacer. Simplemente dan su aporte capital. Es decir, que nunca, entre los dueños y los accionistas, nunca se pueden combinar. Hablar del artículo 349 y 350. El artículo 349 nos dice lo siguiente: asamblea y reformas estatutarias en la sociedad en comandita por acciones. En las asambleas se seguirán las reglas establecidas para las sociedades anónimas. Las reformas estatutarias deberán aprobarse salvo estipulación en contrario por unanimidad de los socios colectivos y por mayoría de votos de las acciones de los comanditarios. El artículo 350 respectivamente nos dice reserva legal en la sociedad en comandita por acciones. La sociedad en comandita por acciones creará una reserva legal, ¿cierto?, que ascenderá por lo menos al 50% del capital suscrito. Esto lo vemos igual reflejado en Cámara de Comercio una vez se registran las sociedades. Formada con el 10% de las utilidades líquidas de cada ejercicio. Cuando ésta llegue a dicho límite o al previsto en los estatutos se fuere mayor, la sociedad no tendrá obligación de continuar incrementándola. Por si disminuye, volverá a apropiarse el mismo 10% de tales utilidades hasta que la reserva alcance nuevamente el monto fijado. Seguimos con el artículo 345 de la suscripción y plazo para el pago de acciones en sociedad comandita por acciones.
Al constituirse la sociedad deberán suscribirse por lo menos el 50% de las acciones y pagarse la tercera parte del valor de cada acción suscrita. En las suscripciones posteriores se observará la misma regla. El plazo para el pago de los instalamientos pendientes no podrá exceder más de un año contado a partir de la fecha de suscripción. Seguimos con el artículo 352, aplicación de normas en los no previstos con respecto a los socios gestores y comanditarios. En lo que no previsto en el título se aplicará respecto de los socios gestores las normas de las sociedades colectivas y respecto de los comanditarios los de las anónimas.